Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol. Ya saben que en estos 4 años que llevamos con el programa hemos ido evolucionando. Y ahora no es como al principio, en el primer año en que traímos únicamente profesionales relacionados con el mundo jurídico. Hemos abierto las puertas del Abogado Responde pues, a una serie de instituciones, administraciones públicas, fundaciones y bueno, un poquito todo lo que tiene que ver con que el consumidor y el usuario conozca mejor pues, las instituciones. Y en esta amplitud de miras que tenemos, pues se nos ha ocurrido pues, esta semana abordar el tema de los museos, un tema sin duda apasionante que bueno, pues ustedes pues, en fin, espero que conozcan mejor después de esta entrevista. Y para ello hemos escogido un museo muy especial, se trata del Museo de la Catedral de Mondoñedo y que está regentado desde hace un tiempo pues, por una persona muy especial que no es oriunda de allí de Mondoñedo, sino que se ha trasladado, creo que cautivado, pues, por la belleza de esa zona. Se trata de nuestra invitada de hoy, que es doña Simonetta Donti Dan Orologio, Marquesa Orologio. Hola Simonetta, muy buenas noches. No sé si lo he dicho bien. Sí, está bien, sí. La verdad que mejor que muchísimas otras personas. Muchísimas gracias. Simonetta, ¿cómo un poquito llegó a recalar una persona de origen italiano en un lugar como Mondoñedo? Como se suele decir, las vías del Señor son infinitas. Y ha sido una pura casualidad. Resulta que a mi esposo le encantaba Galicia, había estado aquí de pequeño con amigos oriundos de Galicia que estudiaban en Madrid, y le encantaba el lugar, siempre se le quedó un poco esa idea de comprarse una propiedad por esta zona. Y justo Mondoñedo ha sido porque amigos siempre que viven en Madrid, pues le habían hablado de una propiedad que se vendía en Mondoñedo. Y vino a verla, le gustó, aunque estaba completamente en ruina, pero tanto le encantó y me encantó a mí también que habían pensado hacer esta locura, arreglar la propiedad y venir a vivir aquí. Eso ha sido la historia. La catedral, pues también fue una casualidad. Homologué mis títulos de estudios italianos, exactamente en Santiago de Compostela, después fui dando currículum por ahí a ver si había alguna posibilidad y coincidió justo que estaban buscando unas personas con cierto título de estudio para el museo, porque se había jubilado el canónigo que estaba al frente. Y así fue, la casualidad, pero vamos, por eso que digo que es impresionante. Yo cuando me lo dijeron pensaba que no era cierto, porque es un sitio magnífico, es un puesto de trabajo muy bonito, el ocuparse de arte sacro para mí ha sido también abrir una puerta nueva, porque claro, el arte sacro no es un tema que todo el mundo estudia en la universidad, es un poco reducido, ¿no?, a un ámbito muy especial. Y me ha dado la posibilidad de abrir ese mundo, a estudiar esos temas, y la verdad que estoy encantada. Estoy encantada de la gente que viene al museo, encantada del ámbito que me da el mismo museo, el estar en contacto con estos objetos, poderlos estudiar, mirar. Cada vez que miras un objeto de arte sacro descubres cosas diferentes, que no tienen nada que ver, como pasa también con otros, evidentemente otros tipos, el arte contemporáneo, o, por ejemplo el arte moderno, pero el arte sacro tiene también su peculiaridad. Bueno, conociendo un poco la historia, incluso aún nos llama más la atención, porque si precisamente Italia es conocido por su arte, y en concreto el arte sacro, pues desde luego ha alcanzado cotas insuperables. Yo supongo que bueno, las diferencias entre Italia y España son enormes, no sé qué es lo que más podría acentuar. Pero Simone. podemos decir que Galicia tiene un primato único, que es un arte completamente autóctono. Y como tal se descubre unos objetos que no tienen ninguna iconografía común con otros. Por ejemplo, en el mismo museo tenemos un retablo dedicado a María Magdalena. Nosotros cuando pensamos en María Magdalena recordamos una mujer orante y penitente. Generalmente está tapada con su propio velo, media desnuda, nada más. Pero sin embargo, si se visita este que tenemos en el museo, se ve una mujer totalmente diferente. Es una dama ricamente vestida del siglo XV, está tumbada porque es como una especie de exposición. No es el hecho relacionado con el pecado, al contrario, se ve claramente que es una dama que lee, tiene un libro en la mano, está tumbada y está el único símbolo de penitencia, lo tiene en los pies descalzos.
O sea que es una interpretación completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Una dama además con pelo rubio, que generalmente tú piensas, que viniendo de fuera piensa que el español típico es la persona con piel oscura, con pelos oscuros, o sea que cuando ves este impactante de una mujer rubia con ojos, no se ve muy bien los ojos porque los tiene medio cerrados, pero es así con esta encarnación muy clara, llama la atención, es muy bonita y un traje precioso, un damasco en pan de oro, impresionante. Te quedas ahí enfrente mirándolo y dices, bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué María Magdalena es esta? O sea que llama muchísimo la atención. Después Galicia tiene, por ejemplo, los mismos capiteles, los objetos. Vas mirando el mismo arte románico, aunque pueda tener cierta influencia por otros sitios, siempre tiene connotaciones completamente autóctonas, propia. No cambia con respecto a los cánones que nosotros conocemos, sobre todo en el extranjero. Bueno, yo supongo que Simonetta querrá reivindicar ante todos los visitantes que se acercan a Mondoñedo que bueno, hay vida mucho más allá de la Catedral de Santiago, es un poquito lo que más se conoce de Galicia, como punto final del propio camino, pero Mondoñedo desde luego ofrece un gran arte, vamos, y lo podemos constatar, porque yo personalmente he estado en ese museo de la Catedral de Mondoñedo acompañado por la propia Simonetta y la verdad es que sí que tiene un encanto especial. Especial, sí, sobre todo porque la última catedral que encontramos en el Camino Norte antes de llegar a Santiago, o sea que es el último baluarte, podemos decir, de cierta importancia. Después, ¿qué especial tiene Mondoñedo con respecto a las otras catedrales? Pues porque fue la última que se construyó en Galicia con la vicisitud que tuvo esta diócesis. En el mismo ámbito tenemos lo que dicen que la catedral más antigua de España, que a 20 kilómetros de allí, que es la de Foz, o sea que tiene un patrimonio que es completamente desconocido. Ahora se está un poco abriendo con el tema de la playa de las catedrales, que yo sinceramente no la llamaría playa, la llamaría el acantilado de las catedrales, porque playa no es. Pero es impresionante, hicieron un año un cartel muy bonito, turístico, que tiene un lado las arcos del acantilado y del otro las torres de la Catedral de Mondoñedo. La verdad que fue un póster muy bonito y hacía una catedral natural con una catedral que es obra del hombre. La verdad que fue un proyecto muy bonito y lo que es la catedral en sí, pues se ve que en su momento conserva todavía Mondoñedo el aspecto de ciudad medieval, visto que no ha crecido en el tiempo. Tiene todas las características típicas de la catedral medieval. ¿Por qué? Porque la catedral era el símbolo del poder adquisitivo que tenía una ciudad medieval. Más importante es su catedral, más importante es la ciudad. Y se ve exactamente de todos los lugares de la ciudad. Cualquier sitio que vas, por lo menos la cruz o la parte alta de la torre campanaria o de la otra torre se ve de todos los lugares. Exactamente para decir, ahí está el símbolo del poder de esta ciudad. Es muy bonito, un lugar muy especial. Y después, visto que está unido también a la leyenda del mariscal, del famoso mariscal Pardo de Cela, media historia, media leyenda. Gracias a la leyenda popular ya llegó este personaje histórico hasta nosotros, si no hubiera desaparecido. La verdad que es un lugar que había que escribir, publicar, hacer muchas cosas por él, porque es una pena que la Mariña en general es como una tierra desconocida para el resto, no solamente de España, también de Europa. Sí, eso es lo que vamos a abordar a continuación. Sé que de alguna forma ya lo está respondiendo Simonetta. Es conocido para los propios mindonienses la riqueza que tienen en su propia ciudad. En parte sí. Hay unas personas que yo conozco y te aportan datos y te dicen cosas, sí, es cierto, pero otras que pasan completamente de su historia y a mí me duele mucho porque debería intentar escribir y cada uno aportar sus anécdotas, porque a veces son anécdotas muy antiguas. Cosas que a lo mejor alguna persona del campo que dice, no, aquí tenemos esta tradición, hasta la misma Santa Compaña, que es una tradición muy típica aquí de Galicia, pues hay personas que te cuentan anécdotas que son un poco distintas respecto a otra zona que has leído, que se ocupan más. En la zona, por ejemplo, de las Rías Bajas, he leído yo algunas publicaciones, algunas cosas que hablan de las características de esta figura que existe o no existe, y sin embargo en la zona de Mondoñedo y la zona así de Lugo, de la Mariña, tiene otras connotaciones y eso habría que conservarlo,
es parte de la cultura de la zona. Unas cosas que supongo que están contribuyendo de forma notable a que se conozca mejor esta ciudad es que pues, desde hace unos años, desde su propia constitución, pues sea la Academia de San Rosendo tenga su sede ahí, en el Palacio Episcopal de Mondoñedo. Sí, exactamente, sí, es maravilloso que hayan algunos dentro del ámbito de la Iglesia que intentan mover, porque como institución es una institución estática, pero dentro de la institución estática hay personas que están luchando para dar a conocer cultura e historia de la propia iglesia, la iglesia local. Y claro, es muy bonito. Me parece, si yo pudiera en su momento colaborar con ellos, pues me encantaría, evidentemente, aportar algún dato, alguna cosa, descubrir, porque ahí es un mundo que faltan también información. Hay que observar mucho, intentar buscar alguna colaboración para saber un poquito ver qué objetos, qué cosas, porque visto aunque tiene una connotación pues eso local, pero hay que buscar información lejos para intentar saber algo, por ejemplo, de un retablo que dice, bueno, no tiene nada que ver con todos los demás, pero ¿por qué lo hicieron así? No tenemos documentación, tenemos que buscarlo fuera. Pero fuera cuánto, porque he visto que estos objetos son muy especiales, son muy raros, pues sería bonito pues hacer una descripción, hacer un trabajo para que todo el mundo sepa que existe ese objeto, que es muy peculiar, que ha llegado hasta nosotros, que es así, y por qué es así. Sería muy bonito, habría que hacer un estudio muy bonito sobre estos objetos. Muchas cosas pendientes, entre ellas unas cosas que llaman la atención de historiadores, de estudiosos y demás, es la biblioteca que tiene el Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal no, el seminario. Perdón, el seminario. El seminario tiene una biblioteca monumental impresionante y sería bonito abrirlo al público, por lo menos algunos libros, no digo toda la biblioteca porque sería muy complicado, pero poder abrir unas vitrinas y poner unos ciertos libros a disposición para que la gente los vea como son, porque hay hasta incunable, o sea que son informaciones muy interesantes, o sea, a lo mejor alguna sala audiovisual para dar una explicación de qué son estos incunables, cómo llegaron a nosotros y toda una serie de información interesante. Mondoñedo fue la segunda ciudad de Galicia al tener imprenta, según los criterios de los caracteres móviles de Gutenberg. La primera fue Monterrey, en provincia de Orense, y después fue Mondoñedo, pero estamos hablando de una diferencia de meses, ni siquiera de años. O sea que fue un lugar muy importante desde el punto de vista de la cultura. Y después Mondoñedo tiene también un 25% de la música de Galicia, de todo el patrimonio musical de Galicia. Allí estuvo Pacheco, y después tenemos a Pascual Veiga, que escribió además el himno de gallego. O sea que hay una serie la música, vamos. La música, pues habría que tener también algo relacionado con la música, un museo dedicado a la imprenta, un museo dedicado a la música. Se podría hacer muchísimas cosas, muchísimas actividades relacionadas con la cultura. Bueno, Simonetta, si te parece, vamos un poquito, y es el objeto principal sin duda de este programa, adentrarnos en cómo funciona el museo, en este caso de Mondoñedo, de la Catedral de Mondoñedo, es decir, qué labor, Simonetta como persona que está al frente y la gente que le ayuda, ¿cuál es la labor principal aparte de, por supuesto, recibir a los visitantes? Bueno, durante el invierno tenemos el gran privilegio de ayudar a algunos investigadores, personas que a lo mejor se ponen en contacto con nosotros por correo, otros vienen personalmente y piden cierta información. Hace años, por ejemplo, una chica que estaba haciendo una tesis doctoral sobre el patrimonio proveniente de Oriente, pues nosotros tenemos una serie de piezas que provienen de Filipinas. Algunos son de regalos de personas particulares, otros son, por ejemplo, objetos pequeñitos, por ejemplo, rosarios y cosas así, que son de origen pues más bien filipina, más que de China o algo así, de Filipinas, que claro, pertenecía a España y como tal era lógico que llegara como nosotros, como colonia, exactamente. Después, personas, por ejemplo, que buscan un determinado tipo de información sobre vírgenes o imágenes, la Virgen inglesa que tenemos en la propia catedral, que es una pieza impresionante, porque claro, ¿cuántas vírgenes inglesas podemos tener en Europa con el cambio de la religión que tuvieron? Pues en Mondoñedo las tenemos. Me parece que se cuentan 3, me parece que hay una en La Coruña,
otra está en Mondoñedo y otra está en San... No sé si puedo decirlo, porque los asturianos no permiten que se sepa dónde están estos objetos. En Asturias. Estemos en general en Asturias. Pero se cuentan, repito, se cuentan en los dedos, o sea que no existe información ninguna de estos objetos que han desaparecido. Bueno, ojalá que tuviéramos otros por otros lugares, pero bueno, entonces estos investigadores vienen o mandan correo y quieren información. Entonces es una colaboración con el archivo de la catedral o el archivo diocesano, y eso es la mayor actividad que tenemos. Y después pues se hace pequeñas publicaciones, se intenta de hacer, aunque a nivel local, de algunos artículos, hablar un poco de los objetos que hay. Eso es la actividad que yo hago generalmente fuera de la época de temporada alta del turismo. El resto del verano pues estamos solamente con turistas, explicar, dar una especie de hacer de guía dentro de la catedral o dentro del museo. Esa es la actividad que tengo yo. Y yo supongo que habrá muchos visitantes que la verdad les llama la atención, ¿no? El tesoro tan grande que guarda. La verdad que podemos presumir, me permito decirlo, que tuvimos un premio de la atención de calidad en el 2013 de parte de los turistas, o sea que nos mandaron una enhorabuena, un papelito que ahora mismo está colgado en la entrada de la catedral, exactamente por la atención que me han dado a los turistas, que dieron unos comentarios en internet favorables con respecto a la visita que hicieron. Pues tenemos que darle enhorabuena a Simonetta como persona al frente de la institución. No fuera solo yo, fue también de otras personas. La máxima responsable. Y bueno, volviendo un poquito al caso italiano, que obviamente es el referente, es donde procede la propia Simonetta, creo que del norte de Italia, ¿no? En concreto. Sí, soy de Padua, que está cerca de Venecia, en la ciudad de San Antonio. La conoce todo el mundo por San Antonio. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que era portugués, que muchos portugueses me lo dicen. Yo, San Antonio no es vuestro, que es nuestro, pero bueno, vino a morir allí. Sí. Claro. Pero bueno, sí, Italia pues siempre está en mi corazón, pero yo creo que tengo muchísima suerte, porque creo que todo español que quiera vivir fuera del país viviría a gusto en Italia, y tres cuartos de lo mismo por los italianos, si tiene que vivir el director de Serrama sin duda se encuentra entre esas personas. O sea sin que somos primos carnales, no creo que tenemos ningún problema de adaptación o de decir, ¡ay, qué triste! No. Hasta el clima no es muy parecido además al norte de España, y estoy muy a gusto aquí. Y cuando puedo, pues voy a ver. Sueño sería vivir 6 meses aquí, 6 meses ahí. Eso sería perfecto, pero bueno, las circunstancias de la vida no nos permiten ciertos lujos. Pero hay mucho en común, efectivamente. Está el idioma, que obviamente tiene la misma raíz, la raíz latina. Sí. Pero claro, digo, el salto un poquito de... Claro, Italia está acostumbrada a gestionar muchísimo patrimonio cultural porque es inmenso. Y bueno, claro, en Mondoñedo efectivamente hay ese tesoro, pero digamos que no hay la inercia, ¿no?, de tener pues un poquito que, digamos, como obligación de todas las administraciones el cuidar el patrimonio, que en realidad la tienen, pero vamos, digamos que a lo mejor no hay esa costumbre de prestarle tanta atención. Yo creo que España está dando pasos de gigante. Tuvieron una historia que probablemente no era enfocada en eso. Nosotros, pues desde el punto de vista exactamente Italia, visto que no tiene una historia, como podemos decir, España fue un gran imperio, fue un lugar que era exactamente, que todos los italianos habían estudiado el imperio donde no tramontaba jamás el sol, o sea, ha tenido un desarrollo completamente diferente respecto a Italia. Italia fue un estado pequeñito, eran estados pequeñitos que todo el mundo los miraban porque tenían, pues, sí, patrimonio, cultura y todo lo que queramos, pero la idea era conquistarla porque era un punto estratégico dentro del Mediterráneo. Y entonces, pues, después de esto, cuando ya se hizo un país único, país Italia unida, pues han tenido que enfocar todo más bien desde el punto de vista cultural, porque desde el punto de vista de estados, aparte del Vaticano y puede ser la Serenísima República de Venecia, que era así también un estado bastante importante, pero era un estado muy pequeñito con respecto a lo que era España. Entonces España no dio importancia a ciertas cosas. Ahora sí le está dando importancia, está intentando ponerse al día con respecto a actividades culturales que antes no se pensaban.
yo creo que hace, no lo sé, porque evidentemente estoy hablando como extranjera y no estoy al tanto, pero hace 50 años, desde luego, tú decías, bueno, un objeto, por ejemplo, de arte sacro, pues la misma religión no permitía, porque hasta el Concilio Vaticano II, que decidió poner estos objetos al alcance de las personas que lo pudieran apreciar en un museo, antes era un objeto de arte sacro que solo tocaban los sacerdotes, las misas eran hacia el altar, era una relación entre que nosotros ya no hemos vivido eso, pero era completamente diferente a lo que hoy en día tenemos mucho más alcance, podemos acercarnos hasta la figura del Papa, es una figura que antes no se conocía. O sea, todo ha cambiado, pero también España se está poniendo al día, o sea que está poco a poco, porque claro, todo coincide. Primero hay que ponerse al día con la política, otro día hay que ponerse con hay muchas cosas que son mucho más prioritarias respecto a lo que es, por ejemplo, abrir un museo o tener una actividad dentro de un museo, una investigación. Pero yo creo que España está dando un paso de gigante en ese sentido. Nosotros, claro, todo empezó antes porque no teníamos otra posibilidad, teníamos que fomentar lo que tenía el país, que era el arte y poco más, no teníamos mucho más. O sea, desde ese punto de vista, los que eran los monumentos, los objetos, y se abrió al público y se intentó pues vivir de eso, mientras que España ya podía vivir de otras cosas, ¿no? ¿Sí o no? ¿No está de acuerdo? Sí, por supuesto. Pero unas cosas que se dice que tiene semejanza, pero en realidad, pues a poco que uno visite Italia se da cuenta que no hay tanta, es un poco el peso, ¿no?, que la Iglesia tiene en Italia, que es muy superior al que tiene en España, por mucho que se dice que en España sigue siendo católica. Sobre todo el Estado Vaticano, sí. Lo que es la en zona Roma. de Roma, sí. El resto por el norte de Italia es más, no puede decir que tenga tanto, sí tiene peso, claro, como religión católica, desde luego, pero no es el peso tan importante que pueda tener en el centro o en el sur también, influye muchísimo más. Hay como cierta diferencia entre el norte y el sur, se nota mucho. Yo aquí en España no lo noto tanto, pero en Italia sí, la Italia del norte se ha hecho mucho más industrializada, mucho más. Hay otros valores que se mueven también, aparte del concepto de la religión, que está marcada, pero no, hay un mundo más laico, podemos decir, más que el centro y el sur, que todavía están marcados más por lo que es el aspecto eclesiástico. Pero es curioso de todas formas que los políticos de todos los signos políticos tienen una especial delicadeza en sus digamos, manifestaciones sobre la Iglesia, sobre el Papa, sumo pontífice. Bueno, es un tema un poco delicado porque yo la verdad que me gusta más pensar siempre del lado cultural. Yo desde el punto de vista político es así, no, o de manifestaciones así, no lo sigo mucho. Me gusta más pues, siempre seguir un poco lo que es el tema eso cultural. Pero hablando, por ejemplo, del sur, pues en Nápoles todavía hay mucha participación popular, siendo además una ciudad que tiene mucha delincuencia, tiene muchísimos problemas. Mucha crisis también, ¿no? Mucha crisis, bueno, eso ya, lo de la crisis ya nos afecta a muchos, en cualquier parte, no solamente en Italia, pero en general. Pero, por ejemplo, las procesiones que han recibido la tradición de la España, más bien, pues ahí es muy participativa, todo el mundo asiste a ella. Si nosotros en el norte tuviéramos una procesión, pues sería, oh, mira, hay una procesión aquí, qué raro, espera que lo voy a seguir porque me interesa, por qué se hace, o sea que no hay tanta participación. ¿Por qué? Porque es un tipo de religiosidad completamente diferente al punto de vista laico. O sea, en el sur es más participativa, como es en España, en el norte es más introvertida, más de cada uno, bueno, voy a misa, voy a confesarme, lo que sea. O sea, es un mundo un poco diferente respecto al sur. O sea que no hay, por ejemplo, un museo de arte sacro, pues sí, el mundo las personas van a visitarlo, pero tendría más éxito una exposición preparada, como bien sabe, en un ámbito como por ejemplo lo que es el Palacio Ducal en Venecia. Ahí te hace una exposición de arte sacro, todo el mundo va a verla, pero no es que dice, no, espérate, este objeto lo voy a ver yo por mi lado en tal sitio. Aquí en España no, la gente se mueve más, decir, bueno, si tengo que ir a ver un objeto voy directamente in situ, me gusta más, la gente va directo.
no es que espera la exposición, aparte de que yo sepa las edades del hombre, alguna exposición aquí del Jacobeo que está sin publicidad y la gente sabe que se organiza, pero por el resto van a tiro hecho y van, por ejemplo, a visitar el Doncel, a la Catedral de Sigüenza, o de nosotros viene a ver la Virgen Inglesa, o Santiago van a ver lo que es el Maestro Mateo, por ejemplo. Pues la gente, o las peregrinaciones, claro, pero la gente se desplaza para ver in situ el objeto. Por eso un poquito que las grandes películas de los buenos directores italianos, estamos pensando en Visconti, por ejemplo, Pasolini, Fellini, utilizan mucho imágenes del sur de Italia. Sí, exactamente, por eso, bueno, ellos eran todos más bien de Roma, bueno, aparte de Visconti, que era del norte, pero tenían mucha afición, mucho cariño lo que era el sur de Italia, exactamente, porque además era una zona poco desarrollada, o sea que a través del cine intentaban promocionar también una zona que un poco como le pasaba esto, pasa un poco a Galicia siempre estaba un poco apartada y ahora habría que promocionar, entonces ellos hicieron todo lo posible para promocionar también el sur, que era un poco eso, era el sur y ya está. De hecho, la imagen que se da de algunas ciudades del norte de Italia como Milán es una imagen completamente diferente. Completamente diferente, Con visitar el norte, el frívolos sur, como sí. el tema de la moda y es completamente diferente, más mundano, podemos decir una palabra así, más mundano. Pero bueno, se nota mucho en Italia el desarrollo entre una zona y la otra, pero es un poco lo que le decía antes. Lo que pasa es que en Italia han estados pequeñitos y separados. La unidad de Italia es de antes de ayer, mientras que España siempre fue una nación única y eso se nota mucho. Entonces, no hay diferencia entre un andaluz, sí puede haber diferencia por cultura, pero el andaluz está acostumbrado a ir al norte, no hay ninguna diferencia. Para nosotros fue tan grande el cambio que durante la Primera Guerra Mundial pues había cartas de los del norte que decían: está entre nosotros unas personas que son de aspecto físico diferente, o sea, que tienen una altura más pequeña que nosotros, que son de tez oscura, y dice que son italianos, pero nosotros no los entendemos. Y era la gente del sur. Dios mío, llegamos hasta esos extremos de escribirlos como 1914-15, estamos hablando de esa fecha. O sea, fíjese la diferencia, no se entendía ni siquiera entre ellos. O sea que un cambio grande que aquí no pasa, aquí en España no ha pasado. Sí, digo, por ahora, vamos. Una de las cosas que supongo que tampoco contribuyó demasiado a la definitiva unificación de Italia fue el tema del fascismo italiano, ¿no? Bueno, el fascismo duró Mussolini. relativamente poco. O sea que fueron escasos 20 años, o sea, no fue mucho. Y la guerra acabó con todo, y además el gran error de Mussolini fue unirse a Hitler. Yo creo que eso fue el error grande del fascismo italiano, porque el fascismo italiano hizo grandes cosas. Ahora a distancia del tiempo podemos decir hizo grandes proyectos y grandes cosas, ayudó mucho socialmente a lo que era el pueblo. Pero ¿qué pasa? Que fue un gran error, eso sinceramente que no lo hizo Franco. Franco fue muy inteligente, aparte que, bien, España había salido de la guerra civil, pero fue capaz de decir, no, esta persona no puede entrar aquí porque sus ideas y sus formas de llevar a cabo el mundo y la política no era para España. En ese sentido yo creo que Franco fue mucho más inteligente. Pero en el caso de Mussolini, por ejemplo, se notan cuestiones urbanísticas incluso en la propia ciudad de Roma, ¿no? Porque hay zonas que estaban pues como casi en la Edad Media, ¿no? Con vías empedradas. Exactamente, sí. Roma en época fascista se hicieron grandes avenidas, se hizo una especie de entrada triunfal al Vaticano, se dio importancia exactamente lo que era la iglesia, y se salvaron muchas zonas que eran muy depauperadas, claro que sí. Creo que sí fueron las grandes vías de comunicación, el ferrocarril y grandes vías de comunicación se fomentaron durante la época fascista, que es un gran adelanto. España está llegando ahora con las vías de comunicación. Bueno, estamos ya en lo que es la etapa final del programa. Le agradecemos muchísimo a los comentarios a Simonetta, que incluso se ha atrevido a adentrarse en política, lo digo un poquito quiero decir, ha tocado el tema de Franco, Mussolini. Ya ven que no hemos opinado absolutamente nada, más que nada porque este programa tratamos de mantenerlo
completamente al margen de cuestiones políticas, por eso no hemos hecho ninguna postilla ni comentario al respecto, como todos los invitados que tenemos aquí, que obviamente le dejamos expresar con total libertad. Simonetta, ha sido todo un placer el que hayamos tenido el honor de Televisión de Ferrol y la propia ciudad de que haya podido venir hasta aquí. Creo que incluso a lo mejor repite, ¿no?, dentro de unos días, este mismo mes, por uno de los miembros precisamente de la Academia de San Rosendo, ¿no?, que presenta un libro el 27 de marzo, ¿no? Exactamente. De que se trata de, como algunos habrán adivinado, Ramón Loureiro, que es un escritor de Fener, el municipio justo al lado de Ferrol, y que presentará un libro y que creo que Simonetta también va a honrarle con su presencia. Espero que sí, con muchísimo gusto. Gracias y nada, venir todos a Mondoñedo a visitarnos, que lo vamos a recibir siempre con mucho cariño y estamos a disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, repito, Simonetta, por todo. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado esta visión desde, bueno, iba a decir desde Mondoñedo, casi desde Italia, que hemos tenido con nuestra invitada de hoy. Y bueno, pues insisto, pues esperando de todo corazón que les haya servido por un poquito para conocer mejor la institución, en este caso el mundo de los museos. Bien, pues no queda más que desearles una muy buena noche y les esperamos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.